Bueno, estamos hablando de la Gran Guerra, ¿sí? La Gran Guerra. Primero que nada, ¿a qué le decimos nosotros Gran Guerra? ¿Bien sabe? A la A la Primera Guerra Primera Guerra Mundial. Mundial. Perfecto, bien. Es la Primera Guerra Mundial. El tema es que para el año en que se desarrolla, nadie sabía que iba a haber una segunda. Obviamente, ¿no? Por eso se llama la Gran Guerra. En ese momento, estaban en un momento de una guerra tan grande que ni nombre le podían poner, entonces le ponían la Gran Guerra. Que dura de 1914 a 1918. Algo interesante que tiene esta guerra, a diferencia de otras anteriores que había sucedido, es que es la primera guerra que alcanza niveles mundiales, porque si bien en este mapa no se muestra claramente, si vos ves en un mapa planiferio, ves un montón de países, inclusive países americanos, que están involucrados en una guerra de escala mundial, ¿sí? O sea, lo que cambia a diferencia de otras guerras anteriores es la escala, es de escala mundial. Por ejemplo, hasta ese momento las guerras eran entre uno o dos países. Por ejemplo, a finales del siglo XIX había habido una guerra entre Francia y Alemania y se llamaba la guerra franco-prusiana o franco-alemana, ¿sí? Hasta ese momento las guerras tenían estos nombres. La guerra ruso-alemana, la guerra franco-española. ¿Me siguen? Sí. Genial. Hasta acá, digamos que acá Sí, hay sí, una sí. diferencia increíble ya con las guerras anteriores, que esta guerra es una guerra de dimensiones mucho más grandes. Estamos hablando que participan 50 millones de personas y mueren 10 millones de personas más o menos. Nunca había habido tantas muertes en una guerra, y entonces es una guerra de dimensiones muy diferentes a las anteriores. Algo interesante que sucede en esta guerra es que hay una especie de podemos decirle previa, ¿sí? Está previamente ya armados los bandos que se van a enfrentar. En un momento que se llamó la paz armada. La paz armada son los años anteriores a la guerra. Por ejemplo, en el año 1882, fíjense, 1882, ya se había armado una alianza, que era la triple, ¿cuál es? La de La 1882. Triple Alianza. Triple Alianza. Exactamente. La triple alianza, ¿sí? ¿Entre quiénes? Eh, Entre Austria, Hungría, Alemania e Italia. Bien. Imperio austrohúngaro, que actualmente son dos países distintos, Austria y Hungría. Imperio austrohúngaro. ¿Qué otro imperio tenemos? Imperio Alemán. Alemán. alemán, perfecto. E Italia, ¿sí? Italia no es un imperio. ¿Cuál es la diferencia entre un imperio y una monarquía? Que el imperio es más grande. No sé. Tiene un rey, sí, pero es mucho Sí. más grande que un simple reino, ¿sí? Ahí se va a dar. El imperio es, digamos, más poderoso, podríamos decir. Entonces, en 1882, ya entre ellos, ya ahí están marcados en este mapa en rojo, con un bando. Y del otro lado se arma otro bando, pero estamos en el año 1907, tenemos el otro bando, que es la Triple Entente. Integrantes, Francia, Rusia y Reino Unido. Francia, el Imperio Ruso, que es un imperio, ¿sí? Y el Reino Unido. Esto después se le va a llamar también la Entente Cordiale, le dicen eh, a esta alianza, Entente Cordiale. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos años pasó desde la formación del primer bando hasta el estallido de la guerra? ¿Cuántos años pasaron? Y pasaron aproximadamente casi 30 años. Casi 30 años, exactamente, 32 años. ¿Sí? ¿Y esto qué nos demuestra? Analicemos, yo sé que ustedes son chicos muy inteligentes, me pueden explicar qué significaría esto. ¿En qué clase de guerra están tan armados desde antes los bandos? En una muy potente. ¿Eh? En una guerra En que una muy está grande. por venir, que se sabe que puede llegar.
la tenían rejurada, que en cualquier momento iba a venir la guerra. No es que se armó en 2, 3 años antes y dijeron, bueno, vamos a ir armando los grupitos, los banditos, vos por acá, yo por acá, sino que 30 años antes ya hay, por ejemplo, como un grupo armado, un bando armado, ¿sí? Haciendo la previa a la guerra. ¿Sí? Hola Melanie, ¿estás ahí? Creo que no tiene micrófono. Bueno, Sí, está. listo, genial. Entonces, por eso este tiempo se llama paz armada. Es una paz precaria, muy provisoria. En cualquier momento estalla la guerra. ¿Qué van a hacer estos países en estos años? En todos estos años antes de la guerra. ¿Qué van a empezar a hacer? Y se Van a van a invertir en preparar, armas. estrategias. Perfecto, Na- sí, en tecnología. Y recuerdan que este momento particular, estos años, estaba pasando algo con la tecnología, con los inventos. ¿Qué estaba pasando? Segunda revolución industrial. Ajá. O sea, estamos en un momento de un montón de descubrimientos nuevos. ¿Y todos esos descubrimientos para qué van a ser usados? Para las Para la armas. guerra. Bueno, Totalmente. para Por la. ejemplo, apenas unos años antes, apenas 10 años antes, había funcionado el primer avión, ¿sí? De los hermanos Wright. Y ya para 1914 los primeros aviones ya están siendo usados para la guerra. Fíjense, en 10 años son usados para la guerra. Aún las bicicletas son usadas para la guerra. ¿Sí? Un montón de descubrimientos son usados en función de la guerra y probablemente la guerra potenció lo que haya nuevos descubrimientos, no estoy diciendo que esté bien, pero potenció que haya nuevos descubrimientos eh, para ser usados en la guerra. Esta es la última guerra que se usa, por ejemplo, mucho, que se usa la caballería. ¿Sí? Esta es la última guerra hasta este momento las guerras eran se enfrentaban tropas unas frente a la otra y se disparaban con fusiles, con rifles. Pero de acá en más empiezan a cavar trincheras, ¿sí? Que es la imagen que está ahí arriba en el trabajo. Recuerden que tenemos un trabajo, hay una imagen que tiene una trincherita, ¿sí? Que son agujeros en la tierra donde los soldados están tapados del hombro para abajo, entonces pueden disparar con menos exposición al enemigo. ¿Sí? Es la guerra que se empiezan a hacer un montón de descubrimientos, lamentablemente, para matar personas. ¿Sí? Bien, y tenemos en 1918, lo voy a hacer en otro color para diferenciar, el estallido final de la guerra, 1914. Ahora, hay otros bandos. ¿Cuáles son los bandos desde 1918? Aliados era uno, Ajá. pero no recuerdo quién estaban La conformados. Triple Alianza. Triple Alianza. ¿En qué se va a transformar? Mm, ahora no. Tomate. La Triple Alianza de 1882 se va a transformar en los imperios centrales, Ah, mientras que la Triple Entente se va a transformar en los aliados. Esto es lo que confunde, porque uno a veces dice, bueno, la Triple Alianza, y uno dice, bueno, son los aliados después. No, 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 no. La Triple Alianza se va a transformar en imperios centrales, ¿sí? A la hora Sí. de la guerra, del enfrentamiento. Y la Triple Entente se va a transformar en los aliados. Esto es muy importante para saber de qué lado está cada reino, cada pueblo, cada nación, porque después todo esto se va a repetir en la Segunda Guerra Mundial. No igual, exactamente igual, pero sí, algunas cosas se van a repetir bastantes. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No. no, hasta ahora no. Perfecto, yo. Bien. Esto es al estallido de la guerra. ¿Sí? Al estallido de la guerra. Tenemos, por un lado, los imperios centrales, como yo les dije recién, que antes era la Triple Alianza. ¿Y quiénes son los integrantes? Alemania, el Imperio Austrohúngaro El y Imperio el Alemán, Imperio ajá, Otomano. Austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Y el Imperio Otomano. Perfecto. Y por el otro lado, están los aliados. ¿Qué van a hacer? Rusia, Francia y Gran Bretaña, Serbia, parece.
Rusia, Francia, sí, bueno, está Serbia también, pero no tiene un Es un rol país chico, es un imperio interesante. chico. Fíjense que Italia cambia de bando, ¿eh? Italia cambia de bando, que después ingresa a Italia. ¿Sí? Gran Bretaña, y después ingresan Italia, y después ingresa, ¿cuál es el país que define un poco la guerra? Estados Unidos, ¿sí? En el año 1917. Recuerden este dato, chicos, siempre Estados Unidos va a entrar a las dos guerras mundiales más tarde, y eso le va a dar una ventaja comparativa. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? Porque tiene más armas, o sea, al entrar después, su armamento es mejor porque los anteriores ya están agotados. Perfecto, Claro, ya los agarra, podríamos decir, como con el caballo cansado, ¿viste? después de tantos años de guerra, que se una a una gran potencia como es Estados Unidos, para cualquiera de los dos bandos claramente va a ser un beneficio para el que desee participar. Exactamente. Y obviamente hay un cálculo acá, ¿no? Esperar el momento justo. Por eso, inclusive, vos recién hace un rato hablabas de cuál fue el motivo o la excusa por la cual Estados Unidos entra en 1917, ¿sí? A la guerra, del bando de los aliados. Bueno, algunos dicen motivo, otros dicen excusa, otros dicen que en realidad está inventado para generar una excusa para convencer a la población estadounidense de que apoye en que entre Estados Unidos a la guerra, pero una de las razones es que hubo un submarino alemán, ¿sí? Que por este lado, ¿sí? Aproximadamente por acá, en el Atlántico Norte, había hundido a un barco que traía mercancías, soldados, que traía cosas desde Estados Unidos a su aliada Gran Bretaña. ¿Cómo se llamaba ese barco? ¿Alguien lo recuerda? Sussex, puede ser un nombre. No, Lusitania, Lusitania. ¿Sí? Después hay otra teoría más conspirativa de estas que dicen de que otra razón por la que Estados Unidos entró a la guerra más tarde es porque se descubrió un telegrama que había mandado desde Alemania a México para motivar a México a que se meta a la Gran Guerra y, digamos, que le haga la guerra aliada a Alemania desde el sur de Estados Unidos, para recuperar los territorios que había perdido México frente a Estados Unidos en finales del siglo XIX. Ustedes sabían que México y Estados Unidos estuvieron en guerra a finales del siglo XIX y México perdió todo lo que es California. No sé, ¿vieron el zorro alguna vez? Vieron que el zorro está en Sí, California, en San Diego, ahí, sí, en San Diego, en la zona de California, y que esos son todos lugares que le pertenecían a los españoles antes. Y bueno, se lo ganaron en las guerras, se lo ganaron los norteamericanos. Así que bueno, lo importante es que Estados Unidos entra más tarde y de esa manera se inclina la balanza, totalmente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, una pregunta? no. Sí, sí, una pregunta, profe. En lo que respecta entonces al punto. Entonces, la afirmación Sí, de espera. que entra Estados Unidos, ¿Cómo? la afirmación de que entra Estados Unidos gracias al hundimiento del barco alemán es falsa, ¿no? Porque sería porque lo que hizo Alemania fue, para el submarino alemán, fue hundir el barco de Estados Unidos, no al revés. Claro, exactamente. Mirá, eh, acá mismo en vivo vamos a buscarlo. Hundimiento, ponemos, va a salir alguna noticia seguramente, el Lusitania. ¿Sí? Este es el barco que fue hundido en 1915. Ahí está, por eso decía la actividad de 1915, que fue Ah, hundido por, acá salta de Wikipedia, que fue hundido por un submarino alemán, ¿sí? Un barco norteamericano que llevaba soldados, que llevaba suministros desde Estados Unidos a Inglaterra. ajá. Fíjense, mató a 1.100 personas. 1.100 O sea personas, ¿sí? que el Pero de barco ahí fue dice hundido que en ese barco había como 200 ciudadanos norteamericanos, dice Wikipedia. Ujú. ajá. O sea, el barco fue hundido en 1915, pero Estados Unidos decidió entrar recién 2 años después, en 1917. Exactamente.
Ajá, Exacto. ok, ok. Bien. Quiero que presten atención a esto. Y vamos cerrando un poquito. No sé si alcanza a leer, ustedes, depende el tamaño que tengan para leer ahí o no. ¿Sí? Ahí, Manzanelli, ¿puedes leer, por favor, qué dice acá? A ver si llego a leerlo. Pará, ahí está. En esta viñeta norteamericana, los pueblos de Asia y África se ríen de la presunta civilización occidental. 1914. Ajá. Y el cartelito acá arriba, ¿qué dice? Que te marqué en rojo. Como el cartelito de arriba. ¿Lo estás viendo que marqué en rojo? Bueno, acá se están riendo. Dice Sí, ahí sí. civilización. Ja, 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 ja. Te pregunto, Manzanelli, ¿quiénes son todos estos que están acá sentados? Eh, los... ¿Cómo se llama esto? Son los pueblos de África y Asia. Estos pueblos supuestamente no tan civilizados que los europeos en la Segunda Revolución Industrial fueron a civilizar. ¿Recuerdan el tema anterior que vimos? El imperialismo, ¿sí? El colonialismo, ¿recuerdan la actividad? El imperialismo, el colonialismo, bueno, supuestamente estos pueblos que eran menos civilizados están mirando sentados en un lugar, y acá ¿qué dice? Theater of War, ¿qué significa esto? Teatro de la Guerra. Están sentados como mirando una obra de teatro de la guerra, ¿sí? No sé si alcanzan ustedes a ver en la pantalla, pero acá a la izquierda, a la derecha, perdón, hay un cartelito, dice, acá se sientan especialmente lugar para los que son menos que civilizados, son la gente media civilizada, ¿sí? Y ahí están todos estos sentados riéndose. ¿De quiénes están riendo? ¿Y por qué? De los que están en De los guerra. demás De países. los combatientes. Exactamente. Dice, menos mal que nosotros éramos los incivilizados. Menos mal que nosotros éramos los que no sabíamos las cosas, que nosotros no éramos consideradas personas. Menos mal, ¿sí? Que nosotros supuestamente, somos menos desarrollados. ¿Ser desarrollado significa guerra? Acá ustedes pueden ver que esto está como un nube de polvo levantándose con algunas palabras. Needless butchery, que significa necesidad, significa miseria, ¿sí? Las miserias que deja la guerra, la necesidad que demuestra, las necesidades que muestra la guerra, la miseria que trae en consecuencia. Es muy lamentable, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes en sus palabras, ¿qué quiere decir esta viñeta de humor, de humor satírico? ¿Qué quiere decir? Y demuestra la clara hipocresía de los países que están en guerra queriendo imponer o decir que estos pueblos no tenían civilización cuando ellos se están actuando de una forma menos civilizada de como los querían tachar ellos mismos. Tal cual. Recuerden, murieron 10 millones de personas en esta guerra. No hay nada peor que demuestre la miseria humana que la guerra. Lamentablemente, cuando vienen momentos de excesiva confianza el ser humano en sus propios descubrimientos, en su propia fuerza, que eso había pasado a fin del siglo XIX, con la segunda revolución industrial, entonces después vino estos momentos que demostraron la miseria, demostraron lo mal, ¿sí? Con cómo el enfrentamiento entre los pueblos, el poder. Recuerden que esta es una guerra que se desarrolla por medio de imperios coloniales, que están viendo dónde exportar más productos, en qué nuevos comercios conquistar, qué nuevos mercados poder ir a ocupar. Entonces una competencia comercial que llevó a esta guerra, ¿sí? Interesante, ¿no? Es esta manera de verlo, ¿sí? Bien, y acá tenemos otra sátira. ¿Qué dice ahí abajo? Por fin, un soldado perfecto, satirizaba en 1915. ¿Por qué perfecto? Porque no Y porque piensa. es grandote, pero no tiene cabeza, o sea que no usa el cerebro, no piensa. Qué locura, ¿no? Ahora nosotros vemos la distancia, pero muchas de las guerras se han hecho en base al poder, en base a las riquezas, como excusa, y ha sido más tristeza para la humanidad, en realidad. Bueno, de esta manera tenemos nosotros ¿qué vimos hoy?
vimos varias cosas. Primero, vimos de que en realidad desde 1882 ya los bloques están armados para la guerra. En cualquier momento se explotaba, ¿sí? Y así, así estando el mapa, se desarrolla la guerra. ¿Cuál fue esa chispa? ¿Cuál fue ese desencadenante? Bueno, el desencadenante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que es este que está acá, ¿sí? Que es el archiduque, que es el heredero al trono, el heredero al trono, o sea, va a ser el próximo rey de Austro-Hungría, o sea, de los imperios centrales, que está en la ciudad de Sarajevo, actual Bosnia, y en medio de un acto, está entrando su coche, ahí le van a pegar un disparo, y él muere en medio de la gente. Es un magnicidio, ¿no es cierto? Estos asesinatos en público que tienen muchas consecuencias políticas. Y cómo, miren, miren los colorcitos, presten atención, cómo este acontecimiento sucede acá, dentro de un lugar que está a favor de los aliados, entonces después ahí empiezan a declararse la guerra, ¿no? Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia, ¿sí? Entonces Rusia le declara la guerra a Austro-Hungría, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aliado de Serbia, entonces Alemania le declara la guerra a Rusia, ¿sí? Y Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania para defender a su aliado, y así se arma este terrible despiole, que nosotros conocemos como Gran Guerra. ¿Me siguen, chicos?